Buenos días, yo soy Michelle Flores de la sección 279, letras 1, profesor Miguel Gil, y le estaré explicando el tema del lenguaje. Y dentro de esos temas estaré hablando sobre el origen del lenguaje, características del lenguaje y algunos ejemplos. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser sonoros, por el habla, corporales como los gestos o gráficos como la escritura. Por extensión se usan también la palabra lenguaje para referirse a todo tipo de sistema de señales que permiten comprender determinado asunto o transmitir un mensaje. Aunque normalmente la palabra lenguaje se usa para referirse a la capacidad de la comunicación entre los humanos. Ahora estaré hablando sobre el origen del lenguaje. El lenguaje surge de la necesidad de los hombres de establecer relaciones sociales con el fin de la supervivencia de la especie humana. A lo largo del tiempo fueron surgiendo diversos sistemas y lenguas que permitieron la exteriorización del lenguaje y la mejor comunicación de los individuos. Sin embargo, las teorías actuales entienden que el lenguaje integra la constitución cerebral del ser humano y que la educación realiza únicamente la función de desarrollar a los individuos este impulso biológico que se encuentra latente. Características del lenguaje. Es una capacidad racional que tienen todos los seres humanos, por lo que es universal. Es la base de comunicación de los individuos, resulta clave en las relaciones interpersonales, se vale las diferentes lenguas para codificar un mensaje y luego transmitirlo, permite los intercambios de las informaciones entre el receptor y el emisor. Se vale decir de símbolos, sonidos y señas, puede ser verbal o no verbal, y es estudiado por la lingüística. Algunos ejemplos del lenguaje. Está el lenguaje de señas. Es un conjunto de gestos corporales que representan distintos signos que sirven para lograr la comunicación, principalmente con personas que tienen reducida su capacidad auditiva. Aquí podemos ver una imagen de una mujer haciendo señas. También está el lenguaje de propagación, de programación, que es un conjunto de reglas, de cintas e instrucciones que permiten a los expertos o computaciones crear programas por medios de este lenguaje. El programador puede comunicarse con los dispositivos que son software, hardware y que tengan a su alcance. También está el lenguaje musical, que es un conjunto de signos que son interpretados y entendidos por personas dedicadas a la expresión artística, musical, fundamentalmente son expresados en formas escritas en las partituras. Aquí podemos ver una mujer escuchando música. Hasta aquí mi exposición, gracias por su atención. Buenas, mi nombre es Jenny María Jiménez, soy de la sección 279 y mi tema a exponer es lengua y habla. La lengua es un sistema complejo de signos regidos por un conjunto de normas, las cuales está permitido combinarlos. Un hablante conoce su código de lengua y lo emplea para comunicarse. La lengua es de entidad abstracta. Una sociedad determinada puede conocer y emplear la misma lengua. La lengua es de carácter social. La lengua hablada emplea sonidos y cumple su función comunicativa inmediata. Generalmente es un lenguaje espontáneo. La lengua se clasifica en lengua oral. Son las expresiones más natural y espontáneas. Lengua escrita, a diferencia de la anterior, carece de gestos. Lengua coloquial es la que empleamos en las conversaciones espontáneas. Lengua general es hablada y comprendida por diferentes países. Lengua regional surge en diferentes países o diferentes regiones de un mismo país. El habla es la expresión individual de la lengua. Es una realidad concreta, pues constituye a la realización individual de la lengua. Un ejemplo, un pensamiento o un sentimiento puede expresarse de diferentes maneras. Tengo hambre, quiero comer. Tengo apetito, quiero comer. Me gustaría comer porque tengo hambre.
Tipos de habla. Argot. Lenguaje formal de los profesionalistas en sus diferentes especialidades. Jerga. Lenguaje informal de las personas que realizan algún oficio. Calor. Lenguaje popular que se basa en el modismo. Dialecto. Constituye a la variedad regional de la lengua. Normas. Es el conjunto de reglas establecidas por un grupo social y es la expresión más adecuada. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Emily Carolina Cruz Canela, estoy en la sesión 279 con el maestro Miguel Gil. Hoy les estaré hablando acerca de los tipos de lengua. En función de los tipos de signos utilizados, existen varios tipos de lengua. Entre ellos están los verbales, los no verbales, los naturales y los artificiales. El lenguaje verbal. El lenguaje verbal requiere de palabras para recrear una comunicación. El lenguaje no verbal requiere de expresiones faciales, imágenes o posturas corporales para poder crear una conversación. El lenguaje natural. El lenguaje natural es el sistema de comunicación que aprendemos de forma innata. También en principios del entorno familiar y ya luego cuando vamos interactuando en el área social. El lenguaje artificial es el lenguaje también conocido como lenguaje formal que lo vamos conociendo a medida que el ser humano lo va creando.